Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es un día realmente triste para todos los venezolanos que han estado en pie de lucha para rescatar la democracia durante ya muchos años. En la madrugada del día de hoy, en las celdas del SEBIN, un preso político, Rodolfo González, decidió quitarse la vida. Por lo menos esa es la versión oficial que tenemos, la versión incluso que da su propia familia. Su hija Lisette dice que ya él lo había intentado varias veces, o por lo menos había manifestado en varias oportunidades que lo quería hacer. No se trata de cualquier preso político, y eso debo decirlo porque Rodolfo González, que fue detenido hace un año, era un hombre que simplemente se dedicaba a ayudar y a apoyar a los que, siendo más jóvenes que él, estaban en pie de lucha contra la dictadura y por la libertad de Venezuela. Aquí tenemos a dos personas muy cercanas a Rodolfo González que están en el exilio precisamente por las mismas causas. Se trata de Madoy Mamerino, es Omita, para todos eres Omita, y de Jessy García, que también fuiste dirigente del Movimiento 13, que hoy está de aniversario, ¿no? Sí, ciertamente. Además. Y casualmente hoy, hace 8 años, conocí yo a Rodolfo en la adyacencia de la Nunciatura Apostólica, que nos fue a apoyar por el caso de Nitzo Moreno. Cuando un preso político muere en Cuba, pues todos los cubanos se unen en el mundo entero alrededor de esto, ¿no? Para denunciarlo, para lograr justicia y para que se sepa quién era, por lo menos quién era la persona y en qué circunstancias murió. Primero, para la comunidad que no conoce a Rodolfo González, vamos a mostrarle el momento de su detención, cuando un esbirro del régimen, como es el que en esa oportunidad era del ministro del Interior y Justicia, anuncia su detención. Un personaje, por cierto, que es uno de los solicitados en Estados Unidos por narcotráfico, es quien anuncia la detención de este hombre honesto, cuya trayectoria de lucha vamos a conocer en voz de estas dos mujeres que estuvieron a su lado hasta el final, porque las dos hablaron con él el día de ayer. Quizás fueron las últimas personas que pudieron conversar con Rodolfo. Vamos a ver primero el momento de su detención, cuando Miguel Rodríguez Torres anuncia que la captura de Rodolfo González. Este señor, el aviador, fue capturado y su nombre correcto es Rodolfo Pedro González Martínez. Este señor viene de los tiempos de la Coordinadora Democrática, el Bloque Democrático, siempre pasa hacia las filas radicales, de las supuestas democráticas a las radicales. Es allanado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, le incautan armas de fuego, municiones, materiales para actividades subversivas, pero lo más importante de lo incautado es que permite observar y ver que ese caballero es como el articulador logístico de toda esa gran operación que estaban haciendo ellos aquí en Caracas. ¿Dónde conseguimos eso? En sus computadores, que todavía después de 2 días se le está bajando información valiosa para la investigación. ¿Quiénes aparecen así en una primera revisión de sus conexiones? Antonio Ledesma, que es el actual alcalde mayor de Caracas. Voy a buscar aquí mi lámina que se ve un poquito más clarita. Está el aviador. Aquí tenemos que tienen conexiones comprobadas en su equipo de comunicación, en su computadora, su teléfono. Antonio Ledesma. Sí, ahí nombra a otros personajes, incluyendo a Vilca Fernández, también un dirigente estudiantil. Omita, todo esto sabemos que es mentira, porque ya han transcurrido 1 año, no han podido ir a juicio. Aquí hay una carta que tú le escribiste a Rodolfo, termina: cuenta conmigo como siempre, estoy aquí para apoyarte y ayudarte, aunque sea en la distancia. Te quiero muchísimo, mi gran amigo, nunca lo olvides y sé que pronto nos reencontraremos. Gracias por ser parte de mi vida, por ser parte de mi familia, porque esos son los amigos y es aquella familia que Papá Dios nos permite escoger. Sí, es que Rodolfo era eso, más que un amigo, era mi familia. Aunque yo tengo una niña pequeña que le dice a Rodolfo tío. Y esta mañana me dijo: mami, ¿por qué lloras? Y yo: mi amor, porque pasó algo feo con tu tío. Y me dice: Nicolás Maduro lo mató. Esas fueron sus palabras. Porque
mi hija con 9 años sabía que Rodolfo era un ser que era amor. Jessy te lo puede decir cómo fue su amor hacia los estudiantes, que les daba casa, comida. Ese fue su crimen. Ese fue su delito. Sí. Y amar a Venezuela. Hay una carta que él escribió en diciembre y hay otra que le escribió a su esposa donde decía que él tenía 2 amores, su esposa y su bella Venezuela. Con la que tenía 44 años, entre noviazgo y matrimonio tengo entendido, ¿no? 44. Omita, ¿tú hablaste con él ayer a qué hora? A las 7 de la noche. ¿Cómo hacías para hablar con un preso político? ¿Cómo hacía él para llamarte? Ellos tienen un teléfono público y Rodolfo compraba tarjetas. Nosotros incluso mandábamos dinero para que él tuviera para comprar las tarjetas porque le cerraron su negocio, él todavía no le han devuelto las cuestiones a la agencia de viaje y nos llamaba y Rodolfo me llamaba 2 y 3 veces al día. Rodolfo se había puesto una rutina de hacer ejercicios para que la soledad no lo volviera loco. Entonces él hacía ejercicio y también por salud, porque él era hipertenso, el sedentarismo lo estaba engordando. Entonces cada vez que él tenía un ratico y estaba el teléfono desocupado, Rodolfo aprovechaba de llamar. ¿Qué te dijo ayer? Mira, ayer hablamos, hoy yo estoy de aniversario de bodas, él lo recordó, me dijo mañana estás de aniversario, te estoy haciendo una carta que se la voy a dar a Chepa para que te la entregue, te la mande el domingo. Estoy muy preocupado por el traslado que piensan hacer, que por cierto Sí, ya lo porque están negando. a esto hay que decirlo, esto es bien importante y a mí me consta que ayer ya se habían presentado los funcionarios para hacer el traslado de 5 de los presos políticos. Uno de ellos, que fue el que más denunciamos, era Pablo Estrada, porque Pablo Estrada, y aquí lo tuvimos a su abogado hablando, sufre de tuberculosis. Ayer se anunció, yo lo dije también en mi Twitter y también el abogado José Vicente Jaro, que estaba pautado el traslado para la madrugada. Y el traslado no se dio, fue precisamente por el suicidio de Rodolfo González. Y yo estimo que quizás él quiso evitar el mal para sus compañeros, para los muchachos, sobre todo para los jóvenes, este traslado que podría haber sido fatal. Él te había hablado en alguna oportunidad de su traslado, de su posible traslado. Él me dijo ayer que el día miércoles había estado la viceministra, que los habían reseñado y que les decían, ya ustedes van a saber lo que es bueno cuando los trasladen a una cárcel común. O sea, ustedes aquí están, como quien dice, ¿Qué te pancita. dijo? ¿Qué te dijo él sobre eso? Que estaba muy asustado porque él no sabía qué podía pasar. A él le preocupaba su esposa, que su esposa tuviese que pasar por las visitas. Si ahí es complicado, tienen 2 días de visita, tienen que pasar por las requisas. Imagínate una cárcel con una población general mucho más grande que la del helicoide. Entonces, eso a él lo angustiaba mucho y le angustiaba a los muchachos porque él decía que los muchachos no iban a aguantar estar con presos comunes. Jessy, tú estuviste al lado de Rodolfo en innumerables oportunidades en las que él protegió a los estudiantes. ¿Cómo los protegía? Porque la acusación es que les daba armas, que les daba drogas. ¿Cómo protegía Rodolfo González a los estudiantes que están hace tantos años en la cárcel protestando? Su protección siempre fue solidaridad, ante todo, siempre fue ese ánimo de que siguiéramos en la lucha, en la resistencia. Su delito fue únicamente ayudarnos. ¿Cómo nos ayudaba? En la parte logística. Nunca vi un arma, no sé de dónde sacaron eso. Su ayuda era comprarnos tarjetas de teléfono, por lo menos cuando nosotros nos trasladamos en varias oportunidades de Mérida a Caracas. Muchas personas de la sociedad civil que él también conocía nos ayudaban con compras de tarjetas de teléfono para mantenernos informados, para poder llamar a nuestra familia. Particularmente yo tuve la oportunidad, él me dio posada en su casa junto con otras compañeras que también son dirigentes estudiantiles. Nos hacía comida, a veces hasta era tan buena persona, tan buen padre, tan solidario, que a veces llegaba en un momento que nos lavaba la ropa. Ese fue su delito, habernos ayudado y habernos apoyado desde ese punto de vista. Tú también hablaste con él ayer y me dices que lo notaste como que se estaba despidiendo. Sí. ¿Qué te dijo Rodolfo ayer? Yo hablé ayer con él a las 4 de la tarde, un poco pasado las 4 de la tarde, y él me dijo que me cuidara, que no regresara al país, que me cuidara, o sea, siempre mantuvo, hablábamos 4 palabras,
cuídate, Dios te bendiga. Él me decía, corazón, corazón, recuerda que yo te quiero mucho, porque Rodolfo para mí de una otra manera era mi segundo papá, mi familia lo adora. Sabían que cuando yo iba a Caracas, yo tenía ahí un techo y tenía seguridad y iba a estar bien. ¿Y algunas veces viste armas en su casa y todas esas cosas del que lo acusan? Jamás. Dormí muchas veces en su casa anteriormente en Macaracuay, en Santa Inés, y después estuve en Macaracuay, el apartamento que allanaron, donde compartía, dormía su esposa, dormía él, dormía yo, y nunca vi un arma. El arma que tenía era el cuchillo porque le encantaba cocinar. Ese era el único arma que yo le vi a Rodolfo Además González. que se trataba de dos personas mayores, tienen Sí. nietos y todo, ¿no? Chepa Josefa Álvarez de González, su esposa, que también está en su expediente, que también tiene régimen de presentación, también estamos súper preocupados por ella. Ella tiene 67 años y Rodolfo tenía 64 años, que los cumplió el 18 de noviembre, que pasó su cumpleaños en la cárcel y bueno, fue un día Y se veía bastante deprimido. mayor. En esa foto que es la que está circulando tanto por las redes donde está esposado, se veía, por lo menos no se veía como un hombre peligroso, nunca fue un hombre peligroso. Además hay tantos testimonios. Si alguna fortuna dejó Rodolfo González fueron los amigos. Qué increíble como todo el mundo tiene algo bello que decir de Rodolfo y algo que agradecerle Sí. a Rodolfo hoy en día. Y lamentablemente estos muchachos que no fueron trasladados ayer tienen que agradecerle eso a Rodolfo. Porque hoy el ministro de Interior y Justicia, que viene de ser recientemente director del SEBIN, que es donde están estos jóvenes presos y donde estaba preso Rodolfo González, niega rotundamente lo del traslado, cuando era público y notorio que los iban a trasladar. Era evidente. Yo quiero que ustedes, cada una en este minutico que me queda, le envíen un mensaje a los venezolanos que nos están viendo acerca de este tema de que los presos políticos a veces no existen en la vida de los venezolanos. Porque por eso pasan estas cosas, porque nadie sabe la cantidad de presos políticos que hay. A lo mejor nadie sabía quién era este señor que había ayudado tanto a la juventud venezolana y a la lucha por el rescate de la democracia. El tema del olvido de los presos políticos, un país y un pueblo que olvida a sus presos políticos, pues no tiene derecho a la libertad. Así es. Definitivamente. Así es. Omita. Y yo pido, lo que pasa es que en Venezuela yo creo que somos egoístas y que mientras los problemas no nos toquen de cerca, nosotros nos hacemos un lado. La gente está pendiente de que viene la Semana Santa y no se está dando cuenta que cada día perdemos el país. Y eso era algo que tenía Rodolfo claro desde hace muchos años. ¿Cómo es posible que tenemos 117 presos políticos y nadie nombra sino a los que tienen que ver con partidos políticos o con los medios? Los emblemáticos. Los emblemáticos. Hay muchísimos presos políticos. Hay muchachas que están en el INOF, que están pasando por situaciones horribles, que no tienen familia, ¿ok? Que no tienen familia en Venezuela y que están solas y que nadie las nombra. Entonces, yo pido de que estemos conscientes y que los medios, que la gente, que tomen un preso político para recordarlo todos los días. Si cada uno agarra un preso, ¿ok?, podemos hacer que esas voces que fueron protestas y que están encerradas puedan salir al mundo. Jessy, tu mensaje. Yo le pido unión y solidaridad a los venezolanos, que nos apoyemos en estos momentos difíciles porque están los presos políticos, están los perseguidos políticos. Hoy de una otra manera nos tocó a nosotros, pero no por habernos tocado. Nosotros tenemos años luchando y antes no había pasado nada. Pero yo, bueno, particularmente desde el 2005 que entré en la universidad, siempre he estado en la calle y he estado manifestando pacíficamente, porque siempre ha sido pacíficamente y siempre Rodolfo fue también pacífico. Yo le pido a los venezolanos que se pongan el corazón en la mano y que salgan a luchar por Venezuela. Yo creo que todavía tenemos la oportunidad de recuperar nuestro país. Tenemos gente, tenemos cosas espectaculares y debemos luchar por ello. Gracias a las dos. Y yo creo que el pésame hoy es para todos. Creo que todos perdimos algo muy grande esta madrugada. Yo quería hacer una invitación, Patricia. El domingo hay un evento en el Arepazo Original de 2 a 4. Es un evento donde se va a hacer un tuitazo para llamar la atención de lo que está sucediendo en Venezuela. Y ese día se le va a hacer un homenaje a Rodolfo. Se va a colocar su cruz en el Monumento de los Caídos. ¿Okay?
para que los que estamos fuera tengamos un sitio donde ir a recordarlo, porque nosotros no podemos acompañar a su familia, no podemos ni ir a ponerle su una entierro, flor. que por cierto, ojalá se convierta en un evento de verdadera protesta. En Venezuela el entierro es el viernes a las 10 de la mañana, va a ser de 10 a 4 en el Cementerio del Este para quienes nos ven desde Venezuela. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti. Voy a un corte y al regreso vamos a tocar otro tema de persecución política en Venezuela. Ahora en los Estados Unidos se da la oportunidad del juicio sobre la muerte de Danilo Anderson. Aquí en una corte de inmigración se está deliberando acerca de la responsabilidad de quienes han sido imputados por el régimen de Chávez primero y todavía de Nicolás Maduro, de haber asesinado al fiscal político o de las causas políticas en Venezuela, Danilo Anderson. Al regreso vamos a hablar sobre eso.